incluso años planificando y finalmente quedamos embarazadas. En cualquiera de los dos casos, creo que todas las mamás coincidimos en que ese primer encuentro con el bebé sí está lleno de mucho amor, pero también de muchísimos miedos y muchísimas dudas, porque sabemos que desde ese momento nuestra vida va a cambiar completamente. Ayer fue el Día de la Salud Mental Materna y por eso hoy vamos a hablar sobre todos los cambios que produce la maternidad en una mujer. Me acompaña en el estudio la psicóloga Aymara Palache. Bienvenida, Aymara. Muchas gracias, Beatriz, un placer. Aymara, estos cambios de los que hablamos comienzan a ocurrir desde el embarazo. No solamente cambios físicos, todos sabemos cuáles son, engordamos un poquito, se nos hinchan los pies, sino también cambios emocionales. Las dudas comienzan desde el momento que nos dicen que sí, que viene un bebé en camino. Debemos desde ese momento quizás comenzar a asesorarnos, a pedir ayuda, a hablar con otras mamás para prepararnos para la llegada de nuestro bebé. Bueno, en principio, efectivamente, desde esa prueba tiene un impacto inicial, ¿no? Porque incluso en el momento en el que estamos buscando tener bebés, la verdad es que cuando llega la noticia siempre nos toma por asalto. Y con relación a la posibilidad de tener contacto con otras mamás, comenzar a conversar de la experiencia, bueno, yo lo pondría un poco en remojo porque quizás la primera pauta es poder permitirme sentir esto que me está pasando, poder permitirme ir pasando los días además integrando la idea de que eso que estaba buscando o esto que no estaba planeado para este momento de mi vida o esto que no formaba parte de mi deseo ya está ocurriendo y bueno, hay decisiones para tomar, hay gestiones por delante, pero hay un primer momento que yo siempre defiendo, sea la posibilidad de la mujer en compañía o en solitario para hacer un poco de silencio, quietud, para ir mirando de qué manera va integrando la información progresivamente, ¿no? Porque generalmente todos nosotros vivimos con las expectativas de terceros. Si tienes cierta edad, están esperando, si ya eres profesional, que te cases, si te Así es. casaste, que tengas hijos. Es decir, pareciera que hay un continuo demandar que nosotros vivamos unas pautas que no necesariamente son las nuestras o que no necesariamente están alineadas con nuestro proyecto personal, sino que responden un poco al deber ser. Y con relación al embarazo pasa más o menos igual. Tenemos el bando de la gente que celebra cuando a lo mejor yo todavía estoy choqueada por la noticia, Y es entonces válido. tener la felicitación y el agobio porque qué alegría, qué bendición y a lo mejor yo todavía estoy procesando el hecho de que está ocurriendo, de que lo tenía previsto pero no en este tiempo, de que no lo tenía previsto, entonces a mí me parece que hay un primer tiempo que ojalá sea de quietud, en solitario y deseablemente, si lo quiero compartir con personas con las que yo sienta apoyo, confianza y sobre todo un espacio de no juicio, que era un poco lo que conversábamos antes de iniciar, ¿no? Así es, nos podemos tomar ese tiempo para asimilar la noticia, como tú bien lo comentas y lo aconsejas, pero llega un momento donde, bueno, ya no podemos evitarlo. Todo el mundo se va a enterar, estamos embarazadas, Es hablamos de los cambios evidente. físicos que produce el embarazo y llegan entonces los consejos, aquellos que pedimos y aquellos que no pedimos, pero que igual estamos obligados a oírlos porque no los dan. ¿Cuándo poner límites? ¿Qué pasa si no sabemos decirle basta a nuestros propios familiares o quizás por pena nos agobian tanta información? Bueno, a mí me gusta mirar que en la experiencia del embarazo se manifiesta definitivamente lo que ha sido la tendencia en la vida de cada mujer. El proceso hormonal conlleva una cantidad de movimientos de corte emocional que quizás nos toman también por asalto, así como los cambios físicos, desde un lugar donde sentimos que esta experiencia en algunos casos pareciera que nos es ajena porque nos estamos contactando con una mujer que no se parece a la que yo era antes de que esto ocurriera, Así ¿no? es. Y en este proceso emocional, para muchas mujeres empieza a ocurrir que el embarazo empieza a suponer que salga una suerte de garra, una suerte de respuesta desde el lugar del impulso, en donde no me reconozco porque a lo mejor lo que antes era desde el silencio, desde no digas nada que pueda incomodar al otro o desde mantener, para muchas mujeres supone un no sé qué me pasa que ahora ando sin filtro. Y para mí la respuesta es sencilla. Ese andar sin filtro es que el embarazo es un momento
en el que definitivamente el marcaje de límites, si no ha formado parte de quién soy y de cómo me relaciono con mi entorno, es el momento donde aparece, en algunos casos sin que yo lo tenga previsto y en otros es la oportunidad perfecta para comenzar a desarrollar identificar cuándo necesito decir que no, cuándo me quedo con la información que el otro me comparte, cuándo definitivamente escucho sin integrar que eso tiene que ser parte de mi experiencia, porque al final cada embarazo es completamente distinto, cada vivencia es completamente distinta, incluso cada una de nosotras con cada nuevo embarazo somos una mujer distinta. Así es, doy fe de eso. Aymara, vamos a hablar sobre el primer encuentro, lo comentábamos al inicio del programa. Hemos leído que ese primer encuentro está lleno de amor, que automáticamente pues queremos a nuestro bebé. ¿Qué pasa si en medio de las dudas y miedos que sentimos rechazamos a este nuevo integrante de la familia? Bueno, para mí es importante identificar que sí, está ese primer momento de encuentro con el bebé, pero también desde el embarazo, en este proceso de integrar emocionalmente la experiencia, tenemos mucho de condicionamiento y de censura a lo que sentimos. Porque aparentemente todas las embarazadas vamos a un lugar que es como una suerte de campana de cristal, donde ningún evento debería perturbarnos, ningún evento nos puede poner triste, ningún evento nos puede dar rabia porque vamos a dañar al bebé o porque vamos a afectar al bebé. Es cierto que fisiológicamente cada emoción trae una cantidad de cambios que no pasan desapercibidos para quien nos habita, que en este caso es el bebé que se está gestando. Sin embargo, lo cierto también es que en la medida en la que yo sea capaz de poder nombrar y de expresar libremente cómo me siento, poder darle nombre a la emoción, voy a poder mejor transitar por esos cambios emocionales. Pero existe como una suerte de veto y de juicio, pareciera que el embarazo tiene que ser siempre amoroso y alegre. No hay otro estado. Y eso no es cierto, porque nosotros seguimos viviendo en las mismas dinámicas familiares, en las mismas dinámicas laborales, es decir, nosotras estamos cambiando, pero nuestro contexto no necesariamente se está adaptando a lo que nosotras estamos viviendo. Esto se traslada también al momento del nacimiento. Hay una expectativa del amor materno, hay una expectativa como automático. Total. Hay una expectativa de, además, no solamente el amor materno en automático, sino también como la eficacia, el ser la buena mamá. Pareciera que es una meta que todas tenemos y lo cierto es que nos estamos encontrando con un ser humano que fuimos conociendo a lo largo de 9 meses, pero que cuando nace tiene unas pautas de comportamiento que no reconocemos, que necesitamos poder entender. Los bebés no nacen con manual y quizás esto es una frase súper trillada, pero lo cierto es que nos estamos conectando con una realidad donde mis necesidades quedan aplazadas porque estoy al cuidado de alguien que requiere de mí. Puedo estar frustrada porque de pronto las expectativas que tenía tanto para el nacimiento como de esos primeros días pueden no parecerse a lo que yo tenía en mente, a lo que me había imaginado, y hay algo que yo repito constantemente con las mamás que acompaño en los procesos de puerperio, y es que la maternidad es un evento absolutamente solitario. Es decir, la sensación es que no importa cuántas personas estén a tu alrededor, pocos pueden sintonizar exactamente con lo que tú estás sintiendo. Y quizás ese es el lugar más complicado porque todos están esperando que tú tengas la mejor actitud y la mejor disposición, pero lo cierto es que puedes estar albergando miedo, puedes tener rabia, por ejemplo, de que la situación no se parezca a lo que tú habías contemplado, de que quizás la gente que te rodea, y eso pasa. Cuando una mujer está embarazada, el centro de atención y la recepción de ese amor que el entorno tiene hacia esa vida que nace es la mamá. Pero una vez que el bebé nace, la mamá pasa a un segundo plano, el papá incluso desde el embarazo ha estado omitido en caso de estar presente, porque pareciera que el embarazo solo está pasando en la mujer. Y una vez que el bebé nace, la atención ya no va dirigida a saber cómo te sientes tú, qué necesitas, en qué te puedo ayudar. Todo está dirigido al bebé. Entonces comienza a ser un proceso mucho más complejo, este proceso de adaptarme, porque bueno, el entorno no necesariamente está mirándome. Gracias, Aymara. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Hoy estamos hablando sobre los cambios que produce la maternidad. Me acompaña la psicóloga Aymara Palache. Usted puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. Allí vamos a responder sus preguntas.
me acompaña la psicóloga Aymara Palache. Aymara, hablábamos en la parte anterior sobre el acompañamiento. ¿Cómo debe ser entonces el acompañamiento que reciba esta mamá durante el posparto? ¿Y qué tan importante es dejarle tiempo solos con su pareja? Bueno, eso es vital. Para mí es importante, en principio, contemplar la posibilidad durante el embarazo de acudir a buscar información. Si bien es cierto que ahorita estamos en un tiempo en donde la información corre libremente por la red, tener la posibilidad de pasar por alguna experiencia de curso prenatal puede tener un valor agregado dentro de la experiencia. Sobre todo, yo tengo la oportunidad también de dictar cursos prenatales y parte de mi interés es que las parejas se confronten con toda la información para que puedan elegir exactamente aquello que se parezca a su realidad. Es decir, aquí no hay ni bueno ni malo, hay un bebé que va a nacer y las únicas personas que han de saber exactamente lo que ese bebé necesita son su mamá y su papá, que bueno, mi deseo es que pueda estar presente dentro de la experiencia, pero adicionalmente que también forme parte de este proceso prenatal y postnatal. Ese espacio de la tríada, que son mamá, papá y bebé, está bastante vulnerado desde diferentes lugares, sobre todo cuando tenemos desconocimiento como parejas. Es decir, desde el aspecto clínico, cuando hay un especialista de por medio, pareciera que el especialista es quien toma las decisiones. La familia desde la experiencia, cuando una mujer se embaraza, todo el mundo es experto, los que han tenido bebés y los que no. Entonces hay como un bombardeo de información que no necesariamente va a ser pertinente a mi situación y eso obviamente llega hasta el periodo de puerperio, ¿no? Entonces, deseablemente que las parejas se tomen el tiempo para buscar la información y para ir tomando las decisiones que les permitan llegar al momento después del nacimiento del bebé para construir su propio espacio de nido. Yo siempre digo que el amor es libre, pero no tiene sentido de la pertinencia y la oportunidad. Un bebé siempre mueve a la familia en torno a ese gesto amoroso de querer participar, pero el protagonismo es del bebé, de la mamá y del papá. Entonces, es importante que esta familia que está naciendo tenga la posibilidad de identificar antes del nacimiento de qué manera yo quiero hacer que ese entorno se convierta en un tejido que me sirva de soporte y no que me abrume, porque lo segundo es lo que pasa cuando yo no me he preparado o cuando yo no he hecho el acto de conciencia desde la información de que esta experiencia me pertenece. Entonces pareciera que la experiencia le pertenece a las abuelas, a las tías, a la madrina, y lo deseable es que como pareja o como mamá tomemos la decisión de hacer que estos actores jueguen a nuestro favor asignando tareas, porque si lo dejamos a la creatividad vamos a estar complicadas. Gracias, Aymara. Quiero invitarte a ti y a nuestros televidentes a escuchar un material que nos envió la pediatra Mari Carmen Páez. Ella habla sobre las principales preocupaciones que tiene una mamá primeriza. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hablar acerca de cómo manejar la ansiedad que genera cuando nuestro bebé se enferma. Por ejemplo, el tema tan importante y común como lo es la fiebre. La fiebre está definida como aquella temperatura mayor o igual a 38. Aquí está dando inicio el proceso de fiebre, o mejor llamado febrícula. Cuando esto sucede, es importante siempre que nuestro primer indicativo va a ser que sentimos al bebé caliente y procedemos a tomar la temperatura con nuestro termómetro. De presentarse la fiebre, no hay que angustiarnos. Lo primero que debemos saber es el peso del bebé y cuál es la dosis de antipirético que debemos administrar. La fiebre no es un enemigo. La fiebre más bien nos está alertando sobre un proceso infeccioso o sobre alguna reacción que el sistema inmunológico de nuestro bebé está teniendo. Esto es algo positivo porque se está defendiendo bien ante algún factor específico. La madre debe conservar la calma cuando se presenta la fiebre. La fiebre es uno de los principales motivos de consulta y muchas veces los motivos de alarma. Como siempre les digo a mis pacientes en consulta, no es para preocuparse, sino para ocuparse.
es decir, para manejar la fiebre, inicialmente en casa, los motivos de alarma. Como siempre les digo a mis pacientes en consulta, no es para preocuparse, sino para ocuparse. Es decir, para manejar la fiebre, inicialmente en casa cuando no tenemos el acceso a la atención pediátrica y posteriormente acudir con el pediatra. Otra de las cosas que también preocupa mucho a las madres es cuando se presenta el vómito. Cuando se presentan los vómitos, hay que preocuparse, sí, efectivamente, pero no entrar en desesperación. Algunos tips que les puedo recomendar es que posterior a que se presente el vómito, podemos esperar unos 10 a 30 minutos y dar a probar un poco de suero oral. Si se vuelve a presentar un aproximado de 2 a 3 vómitos en una hora, sí debemos buscar atención médica. Las causas de los vómitos son muy diversas. Pueden ser causas infecciosas o puede ser que alguna comida haya causado un efecto negativo en el sistema digestivo del bebé. Otro de los motivos de consulta frecuente es la tos. La tos es un mecanismo de defensa que se puede presentar por múltiples factores. No caer en desesperación, sino hay que actuar, es decir, vamos a buscar ayuda profesional y no automediquemos a los niños. Una de las grandes preocupaciones de las madres es, en resumen, la fiebre, la tos, el vómito y en algunas ocasiones el dolor abdominal y la diarrea. Te invitamos a no automedicar a los niños y a consultar a tu pediatra. ¡Feliz Día de las Madres! Agradecemos a la pediatra Mari Carmen Páez por compartir con nosotras estas recomendaciones. Es momento de hacer una nueva pausa en la Palache. Aymara, con el paso del tiempo escuchamos que al final siempre nos vamos a parecer a nuestra mamá. ¿Cómo podemos evitar repetir patrones de crianza que nos hicieron daño? Bueno, quizás lo más difícil en todo proceso humano es la toma de conciencia. Es decir, podemos replicar desde no ocuparnos en qué va pasando conmigo a medida que esta realidad va tomando parte de mi vida, ¿no? Quizás es el acto más difícil, el sintonizar con darme cuenta cómo me siento, con darme cuenta y poder además compartir con otros desde un lugar deseablemente de no sentirme juzgada lo que voy viviendo, y a todas las mujeres que tienen un deseo desde ese lugar e incluso conectado con la rabia, con el malestar, con la frustración de querer hacer algo distinto porque quizás su experiencia habiendo sido maternada por una figura con la que a lo mejor no tuvo buena relación, pidan ayuda, porque a veces desde la rebeldía terminamos creando también condiciones en las que repetimos sin ser conscientes. Entonces, bueno, mi deseo obviamente para ese ejercicio de conciencia y no solo como parte del promover el gremio, es la posibilidad de que cada uno pueda hacerse consciente de lo que está viviendo, y si me siento sobrepasado por la situación o si siento que esto está moviendo cosas que no tienen que ver tanto con la experiencia, sino con recuerdo, con mi propia historia, ojalá tener la posibilidad de dejarme acompañar y permitir que ese proceso pueda estar permeado por una mirada externa que facilite una nueva perspectiva. Quiero compartir contigo una pregunta que llegó a través de nuestras redes sociales. Nos escriben a través de nuestro Instagram. Cuando mi esposa tuvo su segundo embarazo, sentía mareos, dolor de cabeza y antojos. ¿Esto es casualidad? La verdad es que cada embarazo se manifiesta de manera distinta. Me llama la atención cuando hace alusión a un segundo embarazo, porque probablemente la forma en la que en la que identificaron la llegada de ese primer embarazo no correspondía a la pauta del segundo. Y esto es súper importante, cada experiencia es única. A mí me gusta creer que cada embarazo es distinto porque desde el embarazo se nos marca que lo que viene es un individuo. Es decir, que yo no puedo pretender que la experiencia previa sea garantía de que voy a saber exactamente cómo va a venir la segunda, tercera o cuarta experiencia. Aymara, debemos despedir este programa, pero no quiero dejarte ir sin que antes me cuentes rápidamente
¿Cómo podemos ser buenas mamás sin olvidarnos de nosotras, de nuestros gustos, de nuestro cuidado, de nuestra profesión, de nuestra pareja? ¿Cómo lograr el equilibrio? Porque lo cierto es que si una mamá está bien, el bebé va a estar bien. Bueno, hay una frase que yo adoro de una persona a quien respeto mucho, que es Carlos Fraga, que dice, nos educaron para ser buenos, pero no felices. Y si bien la felicidad parece como un espacio, una meta muy grande, yo creo que lo primero que debe ocurrir con una mujer que está en el desafío de maternar es sintonizar con ella misma y estar atenta también a lo que necesita, a lo que desea. Incluso a veces si lo que necesito es que alguien se haga cargo para poder tomar distancia, respirar, hacerlo. Pero creo que el camino para poder retomar la vida, que nunca se va a parecer a la vida previa al embarazo ni durante el embarazo, porque